y estamos bien. Yo recibo testimonios, la gente me dice, estamos viviendo tiempos gloriosos en nuestra casa. Así que oramos. ¿Sabes por qué? Porque pues seguimos creyendo que Dios nos está guardando esta pandemia, pero pues tenemos que estar listos por si de repente el gobierno dice semáforo rojo, pues híjole, pues otra vez, ¿no? No nos van a querer, no nos van a dar mucho chance de reunirnos, pero vamos a estar bien entrenados para que en nuestra casa ya podamos nosotros decir: en mi casa sé adorar a Dios, sé tener tiempo de comunión con Dios. Porque eso es algo que de por sí antes de la pandemia teníamos que hacerlo, pero creo que ahorita la pandemia nos está dando ese empujoncito a cada uno de nosotros. Muy bien. Y bueno, como todo este mes estamos hablando de estar conectado a la vid que es Jesús, de estar conectado a Cristo, hoy te quiero hablar de un elemento esencial. El domingo se te va a predicar acerca de la importancia de la oración, por qué es necesario orar y por qué la oración nos ayuda. Pero hoy quiero mostrarte algunas cosas muy prácticas acerca de la oración. El mensaje de hoy es lo que pasa cuando oramos. Ahí está. Lo que pasa cuando oramos. ¿Sabías tú que nuestras oraciones son poderosas? La oración es poderosa. Diga conmigo: la oración es poderosa. Nunca se me olvida cuando yo empecé mi ministerio de tiempo completo al servir al Señor, el pastor Víctor Richards escribió un libro que se llama, no sé si esté todavía publicado, si lo puedes adquirir está buenísimo, es un libro manual más o menos, que se llama La oración, la bomba atómica espiritual. Así le puso ese nombre tan tremendo. Pero me recuerdo que ahí yo aprendí varios principios de lo que es la oración. Pero yo te quiero mostrar de manera práctica qué sucede cuando oramos. La oración conecta, escúchame, nuestra oración es el conector, es el cable que nosotros conectamos a la presencia de Dios, y por medio de la oración fluye el poder de Dios en nuestra vida. Por eso es importante orar. Yo te quiero animar en estos días a que cuando estés ahí en tu casa, ponte a orar con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Si estás viviendo solo, ponte a orar ahí. Agárrate eso de tu devocional. Son cortitos, son prácticos. Puedes, tu TCD lo metes ahí. El asunto es, la oración es poderosa. Hechos capítulo 2 verso 41. Todo este mes estoy estudiando el libro de Hechos. Tengo una tarea, por decir de esa manera, tengo una tarea de estudiar el libro de Hechos. Y es interesante cómo la iglesia empezó a orar. Mira, vamos a ver, dice: así pues, los que hicieron caso de su mensaje, hablando de Pedro cuando él se levanta a predicar, cuando había venido el Espíritu Santo sobre toda la iglesia, él predicó, la gente se bautizó, dice, fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conservar la enseñanza. Diga conmigo: eran fieles. ¿En qué eran fieles? En conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, y en reunirse para partir el pan. ¿Y en qué más? Y en la oración. Yo creo, y Dios me ha hablado fuertemente para este 2021, tenemos que nosotros ser una iglesia de estas características. Tenemos que ser discípulos de estas características. No me lo quites, síguemelo ahí poniendo, por favor. De estas características. Dice que ellos eran fieles en conservar la enseñanza. Es decir, era una iglesia, era una congregación que mantenían una fidelidad en conocer la palabra de Dios, pero todo lo que les enseñaban lo aplicaban. Eran fieles en compartir lo que tenían. Era una iglesia dadora. Diga conmigo: es bueno dar. Definitivamente que sí, ¿verdad? Era una iglesia que si alguien tenía 4 pares de zapatos, agarraba y daba otro al que no tenía. Y si a alguien le sobraba un queso fresco, lo daban allá. Y al otro le sobraban tortillitas echadas a mano, pues la daban. Y al otro le sobraba guacamole, pues o hacía de más. O de repente una salsita roja así con habanero. Y el chiste es que se compartían todos, hacían
una olla de pozole y ahí de repente compartían. Ya les saqué hambre, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice, pastor, yo lo veo en las redes sociales, se pone a hablar hay gente que vive en Querétaro y en otros lados que son de Sigua y me escuchan hablar de tiritas y de pozole, dicen que nomás les saco hambre, ¿verdad? Pues para todos los que me ven en Querétaro, véngase para Sigua, ¿cuál es el problema, no? No es cierto. Saludos para todos aquellos. Y es esto, eran fieles en reunirse para partir el pan y para qué más. Amada iglesia, vamos a ser fieles en la oración. ¿Te parece? Vamos a ser fieles. ¿Es fácil? No. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, hay un deseo, hay un fervor interno que nos lleva a orar. Ahora, la oración es muy importante en la vida del cristiano. La oración es importante en la vida de la iglesia. La oración es importante porque la oración no es un acto, la oración no es un dogma, la oración no es algo que tienes que hacer. La oración es parte de la vida del creyente. Te voy a dar un ejemplo. Y ayer lo estaba pensando, lo estaba meditando. La oración para nosotros, los que somos mexicanos, vamos a entender bien este ejemplo. Para los que son de otro país, pues ahí póngale usted ahí su ejemplo de comida. Siempre yo hablo de comida porque es lo que ejemplifico, ¿eh? Pues es lo que se me antoja, hermano. Pero haga de cuenta, todos podemos comer taquitos al pastor, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí los ha probado? Ni modo que no, ¿eh? Pero no es lo mismo comerte un taco simple que un taco con salsa, ¿sí o no? Para que sea un taco totalmente mexicano, tiene que llevar salsa. Pregunta, ¿sí o no? La oración es la salsa de tu comida. Todos los días tú puedes llevar un cristianismo simple, asedo, que pues sí crees en Dios, te portas bien, no dices groserías, no, andas bien. Pero si no oras, le falta el chilito habanero. ¿Sí me explico? Le falta ese chilito a las tiritas. ¿Ves? ¿Alguien ha comido tiritas sin picante? O sea, sí, pues sí, o sea, están buenas, pero le falta algo, ¿ves? La oración es aquello que le da esa frescura a tu vida, esa sazón a tu vida espiritual. Número 1, ¿qué pasa cuando oramos? Ahí te va el ejemplo. Cuando yo andaba de queda bien con mi esposa, y los chamacos que andan de queda bien, y las muchachas igual, uno cuando iba a ver a su novia se bañaba, ¿verdad? Te peinabas, primo, y te echabas perfume. Llegaba hediondo perfume ahí a ver a la muchacha, ¿no? Y las muchachas se peinaban, porque a lo mejor no se peinaban, y hasta se pintaban y todo el rollo. La oración perfuma tu vida. ¿Quieres ser un cristiano hediondo? No está orando. No está orando. Se hiede. Como que, no sé. ¿Sí está conmigo? Pero quieres tener ese perfume, quieres tener esa frescura. La oración perfuma tu vida. Mira, cuando tú y yo venimos a la iglesia, lo que acabamos de vivir ahorita es una experiencia tremenda con Dios, adorarle, decirle que le amamos. Pero escúchame, este templo viene a ser la casa del perfumista. Cuando tú entras a la casa del perfumista, por haber entrado a esa casa, sales de la casa y hueles a perfume. Pero ¿cuánto te va a tardar ese olor? Unas 2-3 horas tal vez. Es como cuando entras a la panadería. ¿Alguien ha entrado a una panadería cuando están haciendo el pan? Así lo están horneando. Sales de esa panadería y ya que hueles a pan. Yo te lo digo porque tengo, mi tío, 30 y tantos años de pastelero y panadero en la hotelería, llegaba a la casa y
olía a pan. Su ropa se impregnaba a pan, a olor de pan. Llegó el momento que yo sabía, decía, le digo, hiciste pastel de 3 leches. Dice, ¿por qué? Le digo, pues hueles. Le digo, ahora te tocó hacer pastel de chocolate. Y ahora le echaste merengue y empezaba yo, porque también yo empezaba a conocer esos olores. La oración perfuma tu vida. Mira, Apocalipsis 5:8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso. El incienso es perfume, que son las oraciones del pueblo de Dios. Cada vez que tú y yo oramos, elevamos ese perfume a la presencia de Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo es que está? ¿Sí? ¿Hueles bien? La oración es como ese incienso que sube delante del trono de Dios. A Él no solo le agrada responder tus oraciones, Dios se complace en oler tus oraciones. ¿Qué hace Dios? Dios agarra y le hace Es como una comida, ¿ves? Cuando recién horneas un pan. A mi esposa le gusta hornear en la casa. A veces hace brownies, a veces hace panecillos, a veces hace esta cosa y lo otro, y la saca la charola. Y yo nomás agarro y me gusta. Y luego acabo, no tengo nariz de por sí. Luego me dice, hey, lo vas a contaminar. Le digo, que huele rico. La oración es ese perfume que sube delante de Dios, de tal manera que Dios diga, wow. ¿Sabes qué hizo Dios ahora mismo que estuvimos adorando en este tiempo? ¿Qué crees que provocamos nosotros en el trono de Dios? Te voy a decir lo que acaba de pasar. Dios le dijo a sus ángeles, guarden silencio, porque hay corazones en Ixtapas y Guatanejo que me están adorando. No cantan muy bien que digamos, empezando por el pastor, pero lo hacen de corazón. Y es un perfume. ¿Y sabes qué hace Dios? Ahora, ¿qué crees que sucede cuando tú y yo a las 9 de la noche en nuestra casa, o a la hora que hayas dispuesto, cantamos y adoramos y oramos a Dios? Cuando oramos en nuestras casas, ¿qué crees que estamos haciendo? Se eleva ese incienso. De tal manera que Dios dice, ahí en Cihuatanejo huele bien padre. Es decir, muchas religiones han tomado este principio, pero lo han hecho físico. Prenden veladoras, prenden el incienso, lo prenden. Ya tienen todas hediondas sus casas o sus templos. Pero escúchame, no se trata de algo físico, se trata de algo espiritual. ¿Quieres levantar ese incienso? Póngase a orar. Amén. Esa es la oración. Pregunta, ¿qué olor le estás enviando a Dios? Cada vez que tú y yo nos quejamos, cada vez que tú y yo reprochamos, cada vez ese es un olor que hiede delante de Dios. Y yo creo que Dios le hace. Están pudriendo allá abajo en Sigua, mano. Qué bárbaro. No sé, supongo que algo así. ¿Acaso será que en vez de mandar el perfume de nuestra adoración, enviamos esa pestilencia de la queja y el descontento? Diga conmigo, voy a seguir orando. ¿Y qué vas a hacer con tu oración? Dale gracias a Dios. Vamos a practicar, diga conmigo, gracias Dios, porque tú eres bueno. Gracias Dios, porque tú me guardas. Gracias Dios, porque tienes cuidado de mi vida. Y yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Acabamos de elevar esa adoración, ese incienso a Dios. Amén. Número 2, ¿qué pasa cuando oramos? La oración levanta vallados de protección. Es decir, se levantan muros de protección cuando oramos. Primera de Crónicas 14, verso 8 al 10. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro.
los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor contestó: sí, adelante, te los entregaré. David era un hombre de guerra que sabía pelear y no se dejaba intimidar por el ejército que viniera. Pero dice la palabra que antes de enfrentar a los filisteos se tomó el tiempo para orar, para consultar a Dios. ¿Qué hace la oración? Cuando tú oras y consultas a Dios, Dios te da dirección y Dios empieza por sí mismo, a causa de tu oración, se levantan vallados de protección en tu vida. Que este 2021 no te agarre desprotegido, que nos agarre orando. Eso nos enseña que aunque tú puedas ser bueno en algo, tengas mucha experiencia, no quiere decir que no necesites la ayuda de Dios. No importa cuánto sepas o seas tan bueno, no dejes de orar. Di conmigo: no voy a dejar de orar. Así seas súper bueno en algo, no dejes de orar. Cuando oramos estamos dando lugar a los ángeles para que caven un pozo alrededor de nuestra vida. Escúchame esto: cuando tú y yo oramos, ángeles se mueven. La Biblia dice que Daniel empezó a orar, y dice la Biblia que después de 21 días se le apareció el ángel y le dijo: desde que comenzaste a orar, Dios respondió tus oraciones, pero me topé con el principado, ese ángel, esa potestad, el príncipe de Persia. Ahí me topé con él en lo espiritual. Hubo algo hasta que pedí ayuda, o sea, se desató algo en lo espiritual. Cuando tú oras, escúchame, ángeles se movilizan. ¿Quieres orar por tus hijos? Tienes que orar por tus hijos, porque cuando oras por tus hijos, ángeles se movilizan. Y tú no ves nada, no sientes nada, pero tu oración movilizó ángeles. Por tu esposo, por tu esposa, en tu trabajo, por tu jefe de trabajo. Ahí mismo en ese lugar de trabajo, ángeles se mueven. Job capítulo 1 verso 10 dice: siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. El diablo le estaba dando testimonio a Dios de la protección que Dios había puesto sobre Job. ¿Y sabes por qué Job tenía esa protección? Todos los días oraba a Dios por él y por sus hijos. Y mira que sus hijos no eran así que tú digas muy cristianotes, que digamos. De hecho, les gustaban las pachangas. Pero todos los días Job oraba. Quiero animarte, amada iglesia, mamá, papá, familia, quiero animarte: no dejes de orar, porque se levantan vallados de protección, porque ángeles se mueven. El problema es que te han enseñado, o a los niños les han enseñado, que ángel de la guarda, que no. Los ángeles no se le ora al ángel, se ora al Dios de los ángeles. Y que no, Señor, que angelito de no sé qué. No, hombre, hermano. Los ángeles obedecen la instrucción de parte de Dios, y Dios mueve ángeles cuando tú comienzas a orar. Job tenía una protección especial de parte de Dios a causa de sus oraciones. Aún el diablo mismo en persona dio testimonio del cerco de protección que había alrededor de Job. Te voy a dar un buen tip. Deja de preocuparte por tus hijos. ¿Qué les pasará? ¿Dónde andar? ¿Qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Deja de hacerlo. Mamá, papá, te doy un consejo. Ponte a orar. Yo conozco padres que sus hijos de repente andan tirando aceite, como yo digo, andan ahí nomás, andan mal. Y los pobres papás,
y han entendido el principio de la oración y se ponen a orar. Y conozco padres de familia que a mí me han dicho: mire, pastor, he orado para que mi hijo o mi hija se tope con el mismo diablo. Dice, a ver si así ya... Le digo, ¿en serio? Sí, dice, he orado que el Señor le interrumpa lo que él está haciendo o ella está haciendo. Otra testimonio que he escuchado: padres de familia que ven que su hija se está casando con Changoleón, o sea, con el Chucky, el terrible de la colonia, y la chamaca están así, y por más que la familia le dice: mira, mi hijita, no te conviene, mira, no trabaja, no estudió, no es responsable, mira nomás las greñas que trae, fíjate nomás, en el puro parado, decía mi abuelita, en el puro parado se ve que el gallo que giro. Y la chamaca dice: no, yo lo quiero mucho. Y conozco padres que en vez de estar manipulando a su hija o a su hijo por no casarse, y en vez de estar de no te conviene, y si te casas te voy a desheredar, y esto, porque mucha manipulación se levanta alrededor. No manipules, dobla rodillas y póngase a orar, porque levantas protección. Y sabes que he visto yo que de repente algo sucede, algo pasa, y ese Juan del diablo se le va del corazón a la chamaca. Y de repente la chamaca dice: no, ya no lo quiero. ¿Por qué? Ya no. Y los papás luego me dicen: gloria a Dios, pastor, dice, tenemos rato orando. Le digo: ahora sí, ahora échenle más a la oración para que le llegue un hombre picudo, chulada, le digo, hombre de Dios, varón esforzado y valiente, alto, guapo, ojos verdes, trabajador, que cante bonito, que esté ungido. Pues usted siga orando, va a llegar, no sé cómo, cuándo, pero va a llegar. Pero bueno, chamacas, tampoco se vayan a la exageración. Mira, con que ame a Dios, de ahí para allá todo es ganancia. Consejo: que ame a Dios, que sea trabajador y que te ame a ti, y vámonos recio, renga. Se acabó el asunto. Vámonos riendo, chimuelos, no pasa nada. 3. La oración transforma. Vea, te estoy dando cosas prácticas de lo que es la oración. La oración transforma. ¿Y a quién va a transformar? A ti y a mí. Olvídate de estar orando: Señor, cámbialo porque Él necesita cambiar y yo estoy bien. No. Si tú estás orando así, esa oración tiene que ser: cámbiame, Señor. Primero yo. ¿A quién va a transformar la oración? Diga conmigo: a mí. Y también a tu esposo, pero primero va a empezar contigo, hermana. ¿A quién va a cambiar la oración? A ti, hermano. También a tu esposa, pero contigo. ¿Va a transformar a tus hijos? Sí, pero déjame decirte, en muchas ocasiones el problema no son los hijos, son los padres. La mera neta. No, y digo: ay. En muchas ocasiones no es la gente, no es el trabajo, no es el patrón, no es el COVID. No, olvídate. Ahorita que salió COVID, buena excusa tienen muchos. No, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, el COVID. No. Hasta le hacen así, ¿no? No, pero el COVID. No, es que, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, me estoy cuidando, aleluya. Pues yo te veo en el mercado, te veo en el Soriana, te veo en el hasta en la playa te veo. Bueno, a los que trabajan en la playa, te entiendo, varón. No es el problema las circunstancias. La oración me transforma a mí.
Segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Este versículo es la clave para enfrentar el COVID. Orar, y yo me quebranto delante de Dios, yo me quebranto delante del Señor, yo dejo que su presencia venga. Dice el versículo, me lo pones otra vez por favor. Dice el versículo, ¿verdad? Ahí está. Dice el versículo: si se humillan, buscan mi rostro y se apartan de su conducta perversa. ¿En qué se está enfocando esa oración? ¿En la gente, en las circunstancias o en mí? Yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amada iglesia, amado amigo, familia, la oración me transforma. Te transforma. Oh, pero es que yo quisiera que mi marido, ay pastor, si mi marido cambiara. Si tu marido cambiara es porque tú ya estuvieras en un nivel espiritual tremendo. Y si no ha cambiado es porque a lo mejor necesitas meterle a la oración. No sé, a lo mejor, no sé. O los esposos: no, es que mire hermano, me va mal, y es que no la puedo librar, y las deudas, y es que el trabajo está difícil, y es que, y con esa actitud más todavía. Pero cuando te pones a orar, cambia tu corazón y cambia tu actitud. Entonces la oración transforma. ¿Vale la pena orar? Número 4. Esta te va a gustar mucho. La oración sincroniza la salvación de tu familia. Hechos 10, verso del 1 al 2. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Cuando tengas la oportunidad, al ratito en tu casa, ponte a leer la historia. Todo Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Te vas a fascinar con esta historia. A causa de Cornelio, escúchame, Cornelio estaba orando, dice la palabra que estaba en tiempo de ayuno y de oración, y se le apareció un ángel y le dijo: mira, ve por fulano de tal que vive en tal colonia, en tal ciudad, en tal calle. Es más, va a estar orando, tráiganselo, se llama Pedro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vino Pedro comenzó a predicar la palabra, y en ese momento el Espíritu Santo cayó a toda la familia de Cornelio. Espiritualmente tú eres un Cornelio, eres un... En lo espiritual estoy hablando, pues iba a decir una Cornelia, no sé si existe eso, pero eres una hermana pues con ese espíritu de Cornelio, pues con esa actitud de Cornelio. No dejes de orar por tu familia, porque se está sincronizando la salvación de tu familia. Y número 5. Si pasan los chicos la alabanza, ya estoy terminando. La oración trasciende generaciones. Te voy a dar una revelación acerca de la oración. Hay oraciones que tú vas a hacer hoy que Dios te las va a contestar, pero no a ti ni a tus hijos. Se las va a contestar a tus nietos y a tus bisnietos. Así que cuando tú oras, estás poniendo un saquito espiritual. Todo lo que Dios va a hacer en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y en todas tus generaciones. ¿Alguien lo cree? Porque la oración trasciende generaciones. Yo te puedo dar testimonio de que he recibido la respuesta a oraciones que yo sé que mi mamá hacía, porque yo la escuchaba cuando ella oraba. Y yo digo dentro de mí: ya mi mamá ya está en la presencia de Dios, no le tocó ver, pero yo lo estoy viendo, porque esa oración trasciende generaciones. Y a mí me tocó recibir, a mi hermana le tocó recibir la respuesta de esas oraciones. Y yo estoy haciendo oraciones que a lo mejor no me va a tocar verlas a mí, pero mis hijos van a ver respuestas a oración. Mis hijos van a ser tocados por esas oraciones.
Salmo 89:1, este fue el salmo que marcó el inicio de nuestro matrimonio a mi esposa y a mí. Fue nuestro salmo lema cuando nosotros nos casamos. De las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Cuando mi esposa y yo nos casamos, hicimos la ceremonia y cantamos una canción que se llama Él ha sido fiel. Este fue el versículo que pusimos. Con este versículo anclamos nuestro matrimonio. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Diga conmigo, mis oraciones no mueren conmigo. Dios responderá más allá de mi vida. Tus oraciones no mueren contigo, sino que simplemente tú oras y tus generaciones son bendecidas. ¿Quieres bendecir a tus generaciones? Mira, yo me he dado cuenta de algo. Hay veces que el papá o la mamá se entregan a Dios, y se entregaron a Dios, pero ya sus hijos ya están grandes, incluso casados. Y me dicen los papás, ¿sabe qué, pastor? No sé, mis hijos no quieren venir a la iglesia, pues ya están grandes. Dice, conocimos de Cristo cuando ya ellos ya estaban grandes. Le digo, no se preocupe, usted siga orando. Y no pasa nada aparentemente en los hijos de esa familia. Pero luego pasan los años y van creciendo los nietos. Y yo me empiezo a dar cuenta que en los nietos Dios empieza a hacer algo poderoso. Y yo le digo a esas personas, le digo, mira, es que tus hijos no es de que no hayan recibido, recibieron esa bendición, pero por X o Y razón no atendieron ese llamado. Pero los nietos ahí vienen, le digo. Y tú ves a esos muchachitos que sus papás no vienen a la iglesia, pero los abuelitos sí vienen. Y empiezan a levantarse, porque tus oraciones trascienden generaciones. Yo veo a mis hijos, y mucho de lo que veo que pasa en mis hijos, sé que es la respuesta de las oraciones de sus abuelitos por parte de mi esposa, de las oraciones que aún mi madre hacía, de las oraciones que mi abuelita hacía. Yo digo, wow, lo veo en mis hijos. Te quiero animar en este tiempo. No te quejes, no los maldigas, no te enojes con ellos, no te frustres. Invierte toda esa energía en orar por tu familia, en orar por tus hijos, orar por tu... Es más, ¿sabes algo que yo hago muy continuamente? Yo oro por las esposas que van a tener mis hijos. Bueno, la esposa de cada uno de ellos, pues. Y yo digo, Señor, que sean mujeres de Dios. Y también que los míos, digo, sean hombres de Dios, pero también ellos se topen con mujeres de Dios. Digo, ya de pasada, Padre, que estén guapas. Digo, ya de pasadita, pues ahí digo, Señor, ya estamos orando, ¿no? Para tener nietos guapos. Y de pasada, Dios, que se lleven bien con el suegro, o sea, yo pues. Y con la suegra también. Y ya de pasadita, pues que me hagan de comer bien rico, ¿eh? Cierto, ese ya no, esa es exageración mía ya. Qué triste es que después de nosotros se levante una generación que no conozca a Dios. Jueces 2:10, mira, vemos esta realidad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo te quiero animar. Si tienes hijos en casa todavía que pues no sé, que vivan en tu casa, ¿verdad? Que estén en una edad que se sujeten a ti todavía. Te quiero animar a que desafíes la fe de tus hijos.
Hay veces que mis hijos nos piden cosas a mi esposa y a mí y yo le digo no. Y no porque no tenga yo la capacidad de darles. Algunas cosas son juguetes, son detalles que tampoco es la gran inversión. Pero le digo no, le digo pónganse a orar. Allá están los chamaquitos. Padre, mira, queremos que esto y el otro. Ay, los tengo yo orando, le digo. Y yo dentro de mí, ay Señor, pues contéstale. Si no, está bien, no hay bronca, hombre. Nadie se muere por no tener un juguete, pues, pero en un niño es la ilusión, ¿ves? Y pasan los días, pasan las semanas, y de repente algo sucede. Y llega alguien y les regala justo, o sus tíos, sus tías, sus abuelos, justo aquello que estaban ellos pidiendo y orando. Se quedan así. De tal manera que ahorita mis hijos saben que todo lo que le pidamos a Dios en oración, Dios es poderoso para responderlo. Te digo algo, ellos no están confiando en el dinero, no están confiando en sus talentos ni en sus fuerzas, están confiando en Dios. Ahora son pequeños, tienen que ir desarrollando su fe. Lo mismo es en tu casa. Que no se levante una generación que diga no, pues, a mí nunca me enseñaron a orar, yo pues nunca, pues yo nomás iba al templo, pero nomás iba porque me regañaban y si no hasta de greñón me tocaba. ¿Por qué no te pones de pie? Por último, la oración es un expediente tuyo para Jesús. Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. La oración crea documentos legales que el Espíritu Santo le pone a Jesús para que interceda por ti y defienda tu causa delante del Padre. Dios lo sabe todo, pero Él le gusta que tú se lo pidas. Juan 16:23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y no estoy hablando del gozo de tener riquezas, dinero y éxito. Y no. Estoy hablando del gozo de tu alma, de tu corazón. El gozo de la salvación. ¿Por qué no cierras tus ojos y comienzas a orar? ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios, es estar conectado con Dios. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Hoy estamos reconociendo tu grandeza, pero hoy estamos entendiendo en nuestro espíritu la gran importancia de orar. Y Señor, perdónanos cuando hemos mirado las circunstancias, perdónanos cuando nos hemos sumergido en otras cosas que son buenas, pero Padre, no queremos desviarnos. Orar, estar contigo, que no sea un peso, Señor, que no sea una carga, sino que se convierta en un deleite, se convierta en una necesidad en nuestro espíritu. Amado Jesús, hoy ponemos delante de ti nuestras familias. ¿Por qué no oras por tu familia? ¿Por qué no oras por tus hijos, tu esposo, tu esposa? Orar por tu esposa, por tus vecinos. Vamos, toma un tiempo. Padre, oramos por nuestra familia. Tu palabra dice que si creemos en ti, seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. Oramos, Dios, y por esas familias que la están pasando difícil. Esas familias, Dios, que están viendo gran dificultad en su economía, en su salud. Están pasando momentos de dificultad en su salud, Padre. Algunos están siendo contagiados una vez más por este virus. Padre, hoy oramos que se levanten ángeles acampando alrededor de la vida de nuestra familia. Hoy pedimos, Dios, que envíes ángeles para que les guarden y les protejan.
A nuestros familiares que no viven aquí, están en otro lado, tal vez en Cancún, en Los Cabos, en Querétaro, en Ciudad de México, Guadalajara, en Morelia, en Acapulco, en otras ciudades, Dios, donde se ha movido nuestra familia, o en Estados Unidos. Oramos y pedimos, Dios, que tú seas obrando poderosamente en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, quiero orar por los que nos visitan por primera vez. Habrá alguien que esté aquí por primera vez. Queremos orar por ti. Solo levántame tu mano, que queremos hacer una oración muy especial por tu vida. Si ese es tu caso, porque no, joven acá, muy bien. Fer, ¿me ayudas a orar por él, Fernando, por favor? Ahí se van a acercar a orar por ti, joven. Mira, ahí está Fernando orando por alguien más que diga: mi primera vez, queremos orar por ti. Bien, pues vamos a orar. Padre, hoy ponemos delante de ti la vida de este joven. Padre, sabemos, Dios, que tú eres el Dios de lo imposible, y sabemos, Dios, que tú eres el que guarda los corazones, guarda las vidas. Y Señor, hoy pedimos, Dios, que tú de manera poderosa traigas y derrames de tu amor. Señor, hoy pedimos que tú le rodees de tu gracia, y que todo tu amor y poder fluyan en su vida. Si viene pasando alguna necesidad emocional, tú eres el que trae fortaleza. Alguna necesidad física, tú eres el que sana los cuerpos. De tal manera que declaramos esa gracia de Dios sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que les un fuerte aplauso a Dios por el corazón de este joven. Amén. Pues queremos darte un regalo de parte de Dios, joven. ¿Por qué no vienes aquí, mira, con Luis, que tiene el letrero de sígueme? Y queremos darte un pequeño presente y orar por ti y darte la bienvenida a esta casa. Sabes, hay gozo en el cielo cuando corazones reciben a Cristo en su corazón. Amén. Así que, amada iglesia, yo quiero animarte: no dejes de orar. Amén. Mira, la oración no tiene que ver de hacer 20 minutos, 30 minutos. No. La oración es una actitud del corazón donde tú te conectas con Dios. Lo puedes hacer en tu carro, lo puedes hacer en tu trabajo, lo puedes hacer en cualquier lugar. El asunto es orar a Cristo. Te bendigo, que tengas un excelente fin de semana, que la gracia de Dios esté contigo y que ángeles acampen alrededor de tu vida y te guarden de toda enfermedad y toda pandemia que sigue todavía ahí moviéndose. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salimos de este lugar allá también. Cuídese mucho, guárdese mucho, que Dios le bendiga, que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.